En este video vamos a ver los temas de fundamentos de probabilidad, concepto clásico y como frecuencia relativa y los axiomas y teoremas. Vamos a comenzar con el concepto clásico de probabilidad. El concepto clásico de probabilidad también se le llama probabilidad a priori. ¿Por qué a priori? Porque para calcularla necesitamos conocer el espacio muestral, ¿sí? Y necesitamos conocer el número de resultados que forman parte del evento. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Probabilidad va a ser igual a los casos favorables entre los casos posibles. Casos favorables son aquellos dependiendo del evento de la probabilidad que queremos calcular, y los casos posibles son todos los que se encuentran dentro del espacio muestral. Vamos a ver esto con un ejemplo muy sencillo que utilizan en la mayoría de los libros de probabilidad. Dice, al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Bueno, ¿cuáles son los casos posibles o cuál es nuestro espacio muestral? El espacio muestral, vamos a poder obtener cara o águila. Solo podemos tener esos dos resultados, ¿sí? Esos son, contamos nuestros casos posibles, este es 1, este es 2, tenemos dos casos posibles. Ahora, ¿cuántos casos favorables tenemos? ¿Cuál es el número de casos favorables? Los casos favorables, aquí nosotros queremos saber la probabilidad de obtener cara. Pues la probabilidad, pues solo, bueno, los casos favorables de obtener cara solo es 1, ¿sí? Entonces sería un medio, lo dividimos, que es 0.5, lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje y nos quedaría del 50%. Entonces la probabilidad de obtener cara sería del 50%. Ese es el concepto clásico de probabilidad. Para poderlo aplicar, como ya dijimos, pues tenemos que conocer todo el espacio muestral. Pero ¿qué pasa si existen espacios muestrales infinitos? Por ejemplo, si queremos nosotros determinar la probabilidad de que una pieza salga defectuosa de una línea de producción, pues no sabemos nosotros cuántas piezas se van a producir en realidad, porque a lo mejor puede variar un poquito la producción, o pueden salir menos piezas de la meta, pueden salir más piezas de la meta. Entonces no sabemos con exactitud el tamaño del espacio muestral o cuántas piezas van a salir defectuosas de toda esa producción, ¿sí? Para esos casos donde pues existe un espacio muestral infinito, se utiliza lo que es el concepto clásico, el concepto de frecuencia relativa de probabilidad, ¿sí? Este concepto se utiliza para todos los espacios infinitos, ¿sí? Para poder saber cuáles son la probabilidad que existe. Para ello primero tenemos que ver ya el suceso, ya el evento. Tenemos que hacer experimentos para poder determinar la probabilidad, ¿sí? Para todos aquellos casos en que el espacio muestral sea infinito. Vamos a verlo mediante un ejemplo. Dice, se lanza una moneda 80 veces y se observa la ocurrencia de 35 caras. La probabilidad de este suceso es, bueno, aquí nosotros vamos a determinar la probabilidad de obtener caras, ¿sí? Entonces vamos a realizarlo. Igual, vamos a utilizar la fórmula del concepto clásico de probabilidad. Como les dije, la única diferencia es que aquí nosotros tenemos que realizar el experimento para ver cuántas veces sucede el evento que estamos analizando, ¿sí? Bueno, en este caso, pues, nosotros hicimos el experimento 80 veces, entonces nuestro espacio muestral fue de 80 y 35 veces obtuvimos las caras, que es lo que andamos buscando. Dividimos 35 entre 80, nos queda 0.44, lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje y nos queda 44%. Entonces la probabilidad de obtener cara pues es el 44%. Ahora los axiomas y teoremas.
Existen 13 axiomas y 6 teoremas que vamos a ver en cuanto a probabilidad. Estos son los axiomas y teoremas básicos, ¿sí? El primer axioma nos dice que para cualquier evento A, la probabilidad siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que nos dice este de aquí? Bueno, nosotros tenemos nuestro espacio muestral, ¿sí? Nuestro espacio muestral siempre va a ser el 100%, ¿sí? Obviamente la probabilidad de que sucedan todos los eventos que están aquí adentro pues son un 100%. Entonces, dentro del espacio muestral, como lo vimos en el tema de espacios muestrales y eventos, aparecen diferentes sucesos o eventos, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que suceda pues siempre va a ser de que suceda el evento 1 o cualquier evento de aquí adentro, pues va a ser mayor que 0. 1 va a ser mayor o igual a la probabilidad de A, es decir, que lo máximo que puede tener un evento va a ser 1 o 100%, y la probabilidad mínima que va a tener un evento va a ser 0, ¿sí? A eso se refiere con cualquier evento. Ok. El siguiente axioma es que para el espacio muestral, la probabilidad del espacio muestral siempre va a ser S, que es lo que les explicaba. Si tenemos todo el espacio muestral, la probabilidad del espacio muestral pues siempre va a ser 1, que es igual al 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de todo el espacio muestral. Por ejemplo, si en el ejemplo que veíamos para el concepto clásico de probabilidad de la moneda, si nosotros tenemos la moneda, nuestro espacio muestral, la moneda solo puede caer cara o puede caer águila, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que nos caiga cara o águila? Bueno, pues como están dentro del espacio muestral, la probabilidad pues es del 100%, porque es lo único que está conformado el espacio muestral, que esto es igual a 1. Recuerden que siempre vamos a obtener 1 o decimales y eso lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Bueno, y el siguiente nos dice que para cualquier sucesión finita de eventos mutuamente excluyentes, E1, E2, E3, En, se cumple que la probabilidad de la unión de todos los eventos va a ser la probabilidad de E1 más la probabilidad de E2 más la probabilidad de En. Bueno, dice que todos los eventos son independientes. Vamos a suponer que tenemos nuestro espacio muestral, tenemos un evento aquí, otro evento aquí, otro evento aquí. Nosotros queremos conocer la probabilidad de que ocurran estos 3 eventos, nada más, ¿sí? A, B y C. Entonces, para obtener la probabilidad de que ocurran estos 3 eventos, tenemos que sumar la probabilidad de A más la probabilidad de que ocurra B más la probabilidad de que ocurra C, y con esto vamos a tener la probabilidad de estos 3 eventos. A eso se refiere el axioma número 3. En cuanto a los teoremas, dice que sea nulo el evento vacío, entonces la probabilidad de que el evento nulo va a ser igual a 0, ¿sí? Pues si no tenemos ningún evento, pues obviamente va a ser igual a 0. A eso se refiere. El teorema número 2 nos dice que para cualquier evento E, la probabilidad del contrario de E va a ser igual a 1 menos la probabilidad de E. ¿Qué significa con el contrario de E? Vamos a ponerlo aquí. Supongamos que nosotros tenemos, voy a dibujar otra vez el diagrama de Venn, me parece que se puede explicar visualizar y entender de mejor manera. Ok, nosotros tenemos nuestro espacio muestral. Tenemos un evento, vamos a ponerle que el evento se llama E. Entonces nosotros queremos determinar la probabilidad contraria de E. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de que no ocurra E. ¿Cuál sería esta probabilidad? Esto,
¿sí? Nosotros queremos determinar cuál es esta probabilidad que estoy sombreando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que no ocurra E, que es la C, pues es lo contrario de E. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros dijimos en el axioma que el espacio muestral siempre va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Qué es la probabilidad de que ocurra todo nuestro espacio muestral? Pues siempre es igual al 100% o 1, ¿sí? A ese espacio, a ese 1, ¿sí? De todo nuestro espacio muestral, le vamos a restar la probabilidad de que ocurra E. Y con eso vamos a determinar toda esta probabilidad sombreada que está aquí, la probabilidad de que no ocurra el evento E, ¿sí? El teorema 3 dice que para cualquier evento, la probabilidad de E va a ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. ¿Qué es lo que les explicaba? La probabilidad solo puede tomar valores de 0 a 1, no puede ser una probabilidad negativa, ¿sí? O puede ser una probabilidad de que un suceso tenga 0% de probabilidades de ocurrir o que tenga el 100% de probabilidades de ocurrir, ¿sí? Es decir, que puede tomar los valores de 0 a 1 nada más. Ahora, el teorema número 4 dice que si A y B son eventos dentro de un mismo espacio muestral, tales que A está contenido en B, entonces la probabilidad de A va a ser menor o igual que la probabilidad de B. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ok, voy a dibujar otra vez el diagrama de Venn. Bueno, tenemos nuestro espacio muestral, tenemos nuestro evento, este va a ser nuestro evento B, y tenemos aquí dentro nuestro evento A, ¿sí? Es decir, que B y A pues contienen elementos similares, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que entonces la probabilidad de A, como es más pequeño, pues va a ser menor a la probabilidad de B, ¿sí? Porque está contenido, A está contenido dentro de B. Teorema número 5 nos dice que para dos eventos cualesquiera, A y B dentro de un mismo espacio muestral, se cumple que la probabilidad unión de A va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre A y B. Bueno, vamos a verlo aquí. Ok, aquí ¿qué pasa? Aquí tenemos igual nuestro espacio muestral, ¿sí? Tenemos A y tenemos B. Y queremos saber la probabilidad de que ocurran estos dos eventos, ¿sí? De que ocurra A y B, o A o B, que ocurra cualquiera de los dos eventos. Queremos saber la probabilidad. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos dice la fórmula que vamos a calcular la probabilidad de A, es decir, la probabilidad que ocurra esto, más la probabilidad que ocurra este otro evento. Y si se fijan, como esta es intersección, si sumamos solo esas dos probabilidades, pues la intersección esta de aquí estamos repitiendo esta probabilidad. Por eso es que le vamos a restar la probabilidad de que ocurran ambos al mismo tiempo, de que ocurra A y B, para quitar esta probabilidad que estamos repitiendo. Aquí ya lo sumamos y aquí lo volvemos a sumar, entonces hay que restarle esto que sumamos doble vez para obtener la probabilidad. A eso se refiere. Y por último, el teorema número 6 nos dice que para cada evento cualesquiera, dentro de un mismo espacio muestral, se cumple que la probabilidad de que ocurra A1, A2, AK va a ser igual a la sumatoria de todas las probabilidades, ¿sí? Más la sumatoria de la
probabilidad de la intersección entre las dos. Entonces, eso sería pues lo mismo que hemos estado viendo, ¿sí? La probabilidad, pues solo sumamos la probabilidad de que ocurra uno y otro. Vamos a ver qué es la probabilidad clásica. Vamos a ver lo que es. Ya sabemos que es un espacio finito equiparable. ¿Qué quiere decir equiparable? Que para un evento que ocurra dentro de un espacio muestral tiene las mismas posibilidades de ocurrir, ¿sí? O sea que las probabilidades son equitativas, son iguales. Nos dice el ejemplo, vamos a ver este ejemplo, dice las caras de un dado tienen la misma probabilidad de aparecer, por lo tanto es un espacio finito equiprobable, ¿sí? Todos los dados pues tienen la misma probabilidad de aparecer, ¿sí? Todas las caras de un dado. ¿Por qué? Porque ¿cuántas caras tiene un dado? Pues un dado tiene 6 caras. Entonces si lanzamos un dado y está bien equilibrado, que no tenga algo que lo haga caer hacia un lado, o sea que el equilibrio pues del dado esté bien, pues tiene la misma probabilidad de caer todas las caras, ¿sí? Las 6 caras del dado tienen la misma probabilidad de caer, por eso es equiparable, porque es equitativo. Y aquí pues podemos utilizar el concepto clásico de probabilidad, que ya vimos la fórmula, que son los casos favorables entre los casos posibles. Entonces necesitamos determinar, dice el inciso A, la probabilidad de obtener el número 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el número 2? Bueno, ¿cuáles son los casos favorables? Vamos a escribirlo aquí, ¿sí? Bueno, el inciso A. El inciso A nos dice la probabilidad de caer número 2. La probabilidad de que nuestro espacio muestral nos caiga un 2. ¿Cuál va a ser? Bueno, casos favorables. En nuestro dado tenemos las 6 caras y tenemos pues numerado del 1 al 6. ¿Cuántas caras tenemos nosotros con el número 2? Bueno, solo vamos a tener una cara con el número 2. ¿Y cuántos casos posibles tenemos de que caiga alguna cara? Pues el dado tiene 6 caras, ¿sí? Entonces hay 6 casos posibles, puede caer el 2, puede caer el 3, puede caer el 4, puede caer el 5, puede caer el 6. Entonces la probabilidad de que el dado pues caiga 2, perdón, vamos a dividir 1 entre 6. 1 entre 6 nos queda 0.16. Si lo multiplicamos por 6, pues nos queda, bueno, voy a utilizar 3 decimales, nos queda 16.66% de probabilidad de que nos caiga el número 2. Ahora nos dice el inciso B, la probabilidad de obtener un número par. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? ¿Cuántos números pares tenemos en nuestro dado? A ver, vamos a ver. Tenemos el 2, el 3 pues no es número par, tenemos el 4 y tenemos el 6. Entonces tenemos 3 números pares. ¿Cuáles son los casos favorables? Pues son 3 números pares que tenemos entre 6. Entonces la probabilidad de tener un número, de obtener un número par es 0.5, que si lo multiplicamos por 100 tenemos el 50% de probabilidad de obtener un número par. El inciso C nos dice la probabilidad de obtener 2 o 5. Aquí hacemos lo mismo. El inciso C, la probabilidad de que obtengamos en nuestro espacio muestral un 2 o un 5. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, la probabilidad va a ser ¿cuántos casos favorables tenemos? 2. ¿Sí? Puede caer 2 o puede caer 5, eso es lo que queremos. Entonces tenemos 2 casos favorables y casos posibles dijimos que 6 porque tenemos 6 caras. ¿Sí? Si hacemos la división, 2 entre 6 nos quedaría 0.33, lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje y nos quedaría voy a ponerle otra decimal, 33.3%. ¿Sí?
Esa sería nuestra probabilidad de obtener 2 o 5. Y el inciso D nos dice la probabilidad de no obtener un número 2 o 5. Aquí, si se fijan, estamos utilizando el teorema 2, ¿sí? El que les explicaba, es lo caso contrario, no queremos obtener. ¿Cuál es la probabilidad de que nosotros no obtengamos 2 y 5? Nos dice el teorema 2 que es 1 menos la probabilidad de que ocurra el evento. Nosotros ya anteriormente, en el inciso C, ya calculamos la probabilidad de obtener 2 o 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues solo 1 menos 33.3%. Ya tenemos la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que 2,5 sea excluyente, ponemos una C en la parte superior, va a ser igual 1 menos el punto 3333 que nos quedó en el anterior, ¿sí? 1 menos punto 3333 nos va a quedar aquí. Nos va a quedar 0.667. Este sería, si lo multiplicamos por 100, si lo multiplicamos por 100, nos va a dar el resultado en porcentaje. Sí, aquí lo voy a multiplicar por 100 y nos va a quedar 66.7%. Esta es la probabilidad de que no obtengamos, de que al lanzar el dado no nos caiga ni un número 2 ni un número 5.